Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Temuco, Valparaíso, Antofagasta, Viña del Mar, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín hoy día 9 de agosto de 1976. Un día muy importante para quienes amamos a los poetas de la gran tradición literaria cubana. Falleció el 9 de agosto de 1976 José Lezama Lima. Este portento de la literatura, portento físico también, escritor asmático, católico, fundador del mítico grupo Orígenes, poeta, novelista, cuentista que nació en La Habana el 19 de diciembre de 1910 y falleció el 9 de agosto de 1976. Yo he contado que cuando yo era militante en la clandestinidad, en la época de la dictadura, con un grupo de amigos en un partido marxista-leninista, nos hacían leer los clásicos, Marx, Lenin, el instructor, digamos, nos hacían unas pruebas de alternativa, nos iba preparando. Y cuando se iba nuestro instructor, cerrábamos los libros, ya lo habíamos leído en la Alianza Francesa, nuestros profesores nos habían enseñado el vademecum del marxismo-leninismo, y estábamos aburridos, y abríamos libros de Lezama Lima, entre otros, y recitábamos en voz alta, y era una maravilla, una felicidad, un éxtasis, ¿no? Pasar de la lectura de Lenin a la lectura de Lezama Lima, y leíamos y recitábamos, por ejemplo, Muerte de Narciso. Danae teje el tiempo dorado por el Nilo, envolviendo los labios que pasaban entre labios y vuelos desligados. La mano o el labio o el pájaro nevaban. Era el círculo en nieve que se abría. Mano era sin sangre la seda que borraba, la perfección que muere de rodillas y en sus celos se esconde y se divierte. No entendíamos nada, pero en ese no entender había un gozo. Es decir, nos estaba llegando una vibración, una energía poética colosal. Lezama Lima me ha acompañado toda la vida. Hay un verso que siempre cito cuando puedo: a que tú te escapes en el momento en que habías alcanzado tu definición mejor. Recuerdo una imagen también de Enrique Lin, una micro en Santiago, año 74. Lo saludo y que estaba leyendo Paradiso de José Lezama Lima, probablemente en la primera edición, no sé si fue la primera de Casa de las Américas. De Lezama Lima se presentó un documental hace un tiempo que se llama Cartas a Eloísa. Un documental que da cuenta de la relación que tuvo con su hermana, que partió al exilio de adentro, la relación complicada para el mismo Lezama. Se ha hablado de su relación sentimental y literaria con el poeta Gastón Barquero, un poeta transparente, a diferencia de Lezama, que es un poeta barroco, entre comillas, hermético. Y Gastón Barquero dijo una vez esta frase impresionante: porque un día las enciclopedias dirán que Fidel Castro era un dictadorzuelo menor en la era de Lezama Lima. Una frase maravillosa, impresionante, porque al final los presidentes, los papas, el poder va desapareciendo en el tiempo, pero empiezan a surgir estas eras. Él hablaba de las eras imaginarias. ¿Quién mejor para recordar a Lezama esta tarde que nuestro querido amigo, poeta, Carlos Lloró? Carlos Lloró, ustedes ya lo han escuchado otras veces en el jardín, escritor y músico cubano, profesor de lenguaje y estética en la Universidad Católica de Temuco, autor de libros memorables, una especie de paradiso chileno-cubano que es Cum Boom, La Máquina Cuántica, Absolum, también autor de Conversaciones con Sergio Meyer, su gran amigo,
Y estamos muy contentos, Carlos, de que de nuevo te pases esta tarde por nuestro jardín imaginario. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Iba pasando por acá y de repente vi la verja abierta y dije, bueno, voy a ver si me permiten entrar a sacar alguna naranja. Y Pero por supuesto. justo estaba todo listo para la conversación. También tengo amapolas, recuerdo el episodio en la Odisea, a un lugar donde llega Odiseo y le ofrecen unas amapolas que lo hacen olvidar de que tiene que regresar, y de repente hay que olvidar también. El olvido es poesía, ¿no? El olvido también es poesía. Desde luego que sí. Así como el silencio es música. El olvido es poesía, porque siempre se ha dicho que la poesía es memoria, ¿no? Pero también el olvido es poesía. Así que bueno, querido Carlos, pero hoy día no es día de olvido, sino día de recuerdo, día de homenaje al gran Lezama Lima. Es un poeta y escritor que requiere una cierta guía. Tú has hablado, has hecho incluso charlas. Hay una por ahí, estuve revisando hace poco, que hiciste en internet sobre Paradiso, que es una buena introducción a ese libro verdaderamente iniciático. Me gustaría que nos dieras un contexto de este escritor del que dice Barquero que algún día se hablará de la era de Lezama Lima, ¿no? Un escritor que es difícil para muchos de los lectores que se inician en él, pero que no ha dejado de hechizar a muchos a través del tiempo, entre otros a nuestra querida María Zambrano, con la pensadora española con la que tuvo una relación intelectual muy interesante. Carlos. Sí, Lezama Lima hay escritores que se dejan llevar por la circunstancia, ¿no? Y Lezama es de esos autores que crean sus circunstancias. Él, imaginemos que en los años 30, 40, en La Habana, es un joven que tenía un apetito voraz, un apetito intelectual voraz, es decir, él todos los libros que veía se los llevaba para su casa, ¿no? Hay un estudio que dice cómo Lezama en una situación, además de él tenía un trabajo muy mal pagado. ¿Cómo es posible que él pudiera reunir una biblioteca, creo que eran 10.000 y tantos libros, en La Habana de esos tiempos, sin tener un salario para hacerlo? Es decir, él raspaba de su salario los pesos, pagaba, dice que le debía a los libreros de La Habana años, es como un crédito hipotecario en el libro. Esos créditos hipotecarios que se pagan a 30 años, él se llevaba los libros y iba pagando así con moneditas, ¿no? Y entonces fue creando una biblioteca donde forjó después todo un mundo alrededor de esa biblioteca. Como él después tenía la circunstancia física, ¿no? Era un hombre extremadamente grueso, extremadamente lento, se fue quedando como una tortuga taoísta, ¿no? Se fue quedando en su casa, en su sillón. Primero caminaba por La Habana, después caminaba por su casa, después ya no caminaba, sino que desde su sillón, del sillón de su escritorio, caminaba imaginariamente por el mundo. Entonces, él empezó a forjar su prosa, su poesía, su ensayística, una literatura tan difícil que Julio Cortázar, en uno de los ensayos más interesantes para entender a Lezama, se llama Para llegar a José Lezama Lima, sí. Para llegar a Lezama Lima. Él dice que cuando él empieza a leer Paradiso, la gran novela, la obra culminante de Lezama, él dice, esta es una obra tan desafiante que siempre en el club de lectores, de verdaderos lectores de Lezama, siempre en ese salón, en el salón del club, sobrarán los sillones. Entonces, es un escritor que exige, como tú bien dijiste, exige una iniciación. Es decir, uno tiene que prepararse para entrar en él, porque todos los códigos que nosotros tenemos para leer cualquier otro libro, esos códigos ya no sirven. Es decir, tenemos que dejar todos esos códigos fuera, como cuando uno entra a una casa japonesa, deja las pantuflas, o sea, deja los zapatos fuera y entonces le pasan unas pantuflas y con esas pantuflas entrar. Hay que vestirse, calzarse de una nueva manera. Entonces es un lector muy exigente. Hay muchos que no pasan, obviamente, esa aduana, entonces nunca entran en el Lezama Lima, pero hay otros que deciden dar el paso y ahí entonces comienzan a adoptar, creo yo, una nueva forma de leer. Tal vez sería interesante detenerse en algunas como ideas fuerzas o imágenes centrales de la obra de Lezama Lima, o líneas de trabajo, ciertas ideas sustantivas que podrían acercarnos a la cosmovisión, al pensamiento original que forjó Lezama Lima en su poesía, en sus ensayos,
porque fue un gran ensayista también, escritos en La Habana y otros, Las Eras Imaginarias, en su novela, en sus cuentos y en su poesía. Sí, ¿Cuáles dirías tú que las ideas más, cuáles serían tú que crees tú las ideas más interesantes del pensamiento de Lezama? Es interesante, ¿no? Porque hay un pensamiento, eso es lo que tú lo dices bien, hay un pensamiento detrás, hay una cosmovisión, hay una cosmogénesis detrás de los versos de Lezama. Por ejemplo, mira este verso: la sutileza del demonio es tan alada como el ángel transparente. Eso es gnóstico, es decir, el movimiento primitivo gnóstico, los rebeldes cristianos, los primeros años de nuestra era, ellos buscaban la unidad, ¿no? La totalidad. Entonces crearon una divinidad, que se llama la divinidad Abraxas, que es un círculo. En ese círculo está la unidad, donde no se pueden reconocer el lado oscuro y el lado luminoso porque todo está mezclado. Entonces, la sutileza del demonio llega tan lejos como el ángel transparente. Nosotros tenemos que reconocer, dice en otra parte, nosotros tenemos que reconocer nuestra circunstancia estelar, es decir, nuestra conexión con las estrellas, pero también nuestra circunstancia sumergida o nuestra circunstancia subterránea. Entonces, lo de abajo y lo de arriba es un alquimista en ese sentido, es un gnóstico, un pensador de la totalidad, de la unidad, ¿no? Algo tiene, uno podría relacionarlo desde luego con Carl Jung, con la sombra, con el ánimo y el ánima, así, perfectamente, ¿no? Perfectamente. Es de este tipo de autores que yo llamo autores cosmogónicos, ¿no? Autores que crean un sistema del mundo. De hecho, él siempre decía que su máximo orgullo era su sistema poético del universo, ¿no? Y en este sistema poético del universo entraba una serie él veía la poesía como un sistema solar en miniatura, ¿no? Había frases que eran como el sol del sistema solar, entonces alrededor de la cual orbitaban planetas, y alrededor de estos planetas orbitaban satélites. Mira, te voy a leer un pedacito, Cristian, porque la obra de Lezama, podemos decir que son sus escritos literarios, pero yo creo que parte importante del pensamiento y de la fuerza de Lezama está en sus cartas, ¿no? Y mira lo que dice, hablando del tiempo, de que en este jardín el tiempo se detiene o entramos en otro tiempo. Mira lo que dice él del tiempo. Esta es una carta que le manda un amigo, Carlos Luis. Esto es junio del año 63. Nuestra circunstancia va siendo ya una finalidad sin fin. ¿Hacia dónde caminamos? Detrás de toda esta inmensa alaraca, ¿qué hay? Una marcha es un ritmo es una alegría profunda. ¿Y quién puede sentirse alegre? Y mira lo que dice ahora sobre el tiempo. El tiempo no cuenta, es una moneda sin circulación en el trópico. Por cualquier cosa se lanza un bostezo enorme. Una noche tiene 100 años. Pagamos por un papagayo lo que vale un halcón. No importa. El hombre que progresa en el trópico piensa y dice, no importa. En otra ocasión pagaremos por un halcón lo que vale un papagayo. Otros 100 años. El tiempo entre nosotros no se desliza, crece como los vegetales. ¡Oh, extraordinario! Es decir, ahí en ese fragmento de carta hay toda una visión de mundo. ¡Qué belleza! Muy potente. Y es poesía también, ¿cierto? Sí, claro. Esa edición sería bueno buscar que las cartas, en realidad no lo había pensado, puede ser una puerta de llegada al pensamiento de Lezama. ¿Qué edición es esa? Mira, aquí tengo varias ediciones. Esta edición es una edición, la que te leí ahora, es de las cartas de 1939 a 1976, hasta el último año. Esta es una edición editorial Orígenes, es una edición española, creo, del año 79. Mira, esto es poco después que él falleciera, se publicó. Vamos a buscarla porque es interesante. Lo otro que te quería preguntar, Carlos, que me hablara del concepto de las eras imaginarias de Lezama. Él tenía una manera de ordenar la historia distinta al ordenamiento que hace un historiador, ¿no? Sí. Y eso creo que es una de las ideas que a mí me han parecido más fecundas de Lezama. Sí, las eras imaginarias. Lezama veía la historia como como este doppelganger, ¿no? El doble de que hablaban los románticos, que todos tenemos un doble y que este doble es de ahí salió casi toda la más hermosa literatura de fantasmas, del romanticismo, salió de ahí, de esa idea del doppelganger. El mismo Edgar Allan Poe tiene un cuento sobre el doble, ¿no? William Wilson. Bueno, para Lezama la historia es como un doble de la poesía, es el doppelganger de la poesía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si él
él se dio cuenta de que existían épocas de la historia donde no se había escrito mucha poesía, pero se había vivido poéticamente. Entonces, la poesía, en el sentido de la versificación, de la escritura de poemas, no era necesario porque la poesía estaba instalada en la historia, es decir, había coincidido con la historia. Entonces, las personas vivían poéticamente, entonces es la historia, por ejemplo, de Camelot y el rey Arturo, ¿no? La saga del rey Arturo es una época, la época de los reyes de Carlomagno, los reyes merovingios. Entonces, son épocas donde la poesía se instala en la historia. Entonces, dice Lezama, todos nosotros, cuando nos entregamos a la vocación de la amistad, por ejemplo, cuando tenemos un amigo que nos enseña tanto que finalmente tomamos a ese amigo casi como si fuera un dios, casi como si fuera un ángel, ¿no? Porque nos entrega una sabiduría especial. Nosotros, esa amistad, ya nosotros ahí fundamos una era imaginaria. Y si ese amigo se va, nosotros podemos volver. Por ejemplo, en el caso de Miguel Serrano, la relación de Miguel Serrano con su amigo Héctor Barreto, que murió a los 19 años, ahí hay una era imaginaria. Una era imaginaria, alrededor de esa amistad hay una serie de anécdotas, de sabiduría, de conocimiento que forman una era imaginaria. Entonces, la era imaginaria no es una circunstancia, es convertir nuestra biografía en una especie de matrix paradisíaca, es decir, lo convertimos en mito, convertimos nuestra biografía en mito. Entonces, la era imaginaria no solo se da a nivel de la gran historia, sino de la pequeña historia de cada uno de nosotros. Esto yo lo entendí muy bien con mi amigo Sergio Meyer, a quien tú conociste también, entrevistaste. Sergio Meyer, que justamente, mira, no había hecho nunca la conexión de que murió justo muchos años después, pero una semana, la semana pasada. Yo creo que mi amistad con Sergio Meyer es una era imaginaria. Es decir, cuando yo vuelvo a escuchar las conversaciones con él y a revivir nuestros diálogos, se suspende el tiempo en mi mente y yo vuelvo a vivir algo que es tremendamente potente, importante y nutritivo para mi espíritu. Vuelvo a recrear esa circunstancia, estoy viviendo una era imaginaria. Entonces, los ensayos que él hace sobre la era imaginaria, que hay un ensayo dedicado a Egipto, otro ensayo dedicado a China, es maravilloso en uno de sus ensayos cuando él dice que está en la famosa entrevista de Confucio y Lao Tse, ¿no? Ahí hay una era imaginaria también. Confucio va a visitar a Lao Tse y dice que está Lao Tse escuchando a Confucio, y como Confucio era un moralista, ¿no? Confucio le está hablando de la justicia, y Lao Tse de repente desvía la mirada, en vez de mirar a Confucio, mira hacia un lado. ¿Y qué es lo que ve Lao Tse al mirar a un lado? Se ve a sí mismo niño jugando con una rueda, la rueda del tiempo, ¿no? Ese desdoblamiento, ahí hay una era imaginaria, ¿no? Entonces, es la circunstancia poética, el encuentro semi-mítico, semi-histórico entre Confucio y Lao Tse, se transforma ahí en una era imaginaria por el don y por la acción de la poesía. Estamos en Desde Jardín conversando con Carlos Lloró, escritor cubano, residente en Temuco. José Lezama Lima falleció un 9 de agosto como hoy, pero el año 1976 en La Habana, le fue fiel a La Habana, nunca abandonó La Habana. Y sin embargo, pero vivió en muchas épocas y en muchas eras, sin moverse. María Zambrano decía que así como Sócrates de Atenas, ¿no? O así como Heráclito de Éfeso, es decir, personas que pertenecieron a su ciudad tanto que merecen llevar el apellido, como apellido, la pertenencia a la ciudad. Ella dice que Lezama es uno de los pocos. Entonces ella cuando hablaba de Lezama decía José Lezama Lima de La Habana. Como de La Habana, un origen. Y la calle donde vivía Lezama es la calle Trocadero. Trocadero. Yo estuve ahí, fui con mis hijos a visitar el museo de Lezama Lima, en la calle Trocadero. Otro concepto interesante que te escuché a ti en una charla sobre Lezama que está en internet, tú hablabas de lo inexistente sustantivo. ¿Qué es eso? Sí. ¿Y qué importancia tiene en Lezama ese concepto? Una tremenda importancia, porque hay una frase de él, de esta frase que pueden quedar grabadas en una estela de bronce, así, ¿no? Él dice: lo irreal levita y lo inexistente gravita. Entonces, no hay que confundir lo irreal con lo inexistente. Él dice, lo irreal es simplemente, por ejemplo, a alguien se le ocurre algo ingenioso y qué bonito, eso, qué ingenioso, y se olvida, es decir, no deja huella en nuestro espíritu.
Pero lo inexistente es algo que pese a no tener una corporeidad, tiene una gravitación, ¿no? Y esto casi podríamos sacar una teoría de acá, extraer una teoría cosmológica, ¿no? Ya sabemos que los agujeros negros los detectamos justamente por el flujo de la gravedad. Entonces, bueno, y pienso también en la materia oscura, ¿no? Claro, en la materia oscura. Esta teoría del exocerebro, que la mente no está solo en el cerebro, sino que la mente es un campo magnético, ¿no? Son teorías que ya están siendo tratadas por la ciencia. Entonces, él dice, lo inexistente, por ejemplo, dice Lezama, ¿no? Yo estoy en mi biblioteca de noche, con poca luz, cierro los ojos y escucho respirar al dragón. Es decir, no es más que los libros conversando entre sí, ¿no? Ahí está lo inexistente, porque aunque yo no abra ningún libro, estoy en ese ámbito sagrado, en ese ámbito hechizado, y siento. Entonces él dice, la poesía es lo inexistente sustantivo, ¿no? Que ahí eso se entronca con lo que dice otro enorme poeta, que yo lo sitúo a la altura de Lezama, que es el peruano Enrique Verástegui. Enrique Verástegui decía que la poesía no es el poema, ¿no? La poesía no es el poema, la poesía es cuando ese momento de esa epifanía, cuando nosotros afinamos tanto la percepción que ya empezamos a ver lo que vemos todos los días, lo empezamos a ver de otra manera, ¿no? Nuestra percepción empieza a encontrar detalles nunca vistos en lo que vemos siempre. Entonces, en ese sentido, también Raúl Ruiz, hay buen aburrimiento y mal aburrimiento, ¿no? El mal aburrimiento es cuando alguien no ve, porque no es capaz de ver en cada objeto como el duende que habita en ese objeto, ¿no? Sin embargo, el poeta no necesita, un buen poeta, dice Verástegui, no necesita escribir poemas, no necesita, porque está convirtiendo su percepción en una máquina para desarrollar visión poética. Entonces no necesita escribir poemas. Y por el contrario, hay personas que pueden ser muy hábiles en la técnica de estructurar versos, pero no tienen la visión, y como no tienen la visión, son solo palabras, es la cáscara, ¿no? Entonces ahí no está lo inexistente, ahí está lo irreal, ¿no? Lo irreal. Y como Lezama tenía una relación con la muerte muy potente, él decía que en cada imagen, él decía que flota en cada verso, en cada palabra, en cada rincón, flota la imagen de la muerte. Entonces él decía que lo inexistente era esa conexión. También tiene que ver con Jung. Jung decía que el país de los muertos es el país de los presentimientos, ¿no? Entonces él decía que el movimiento de la vida hacia la muerte era causal, era una cosa que no tenía mayor importancia. Pero el movimiento de la muerte hacia la vida, eso sí que había que prestarle atención, porque en algún momento ese movimiento producía una poesía todavía más profunda, misteriosa. Es como una singularidad, ¿no? Entonces, por eso él le prestaba tanta atención a lo inexistente y decía que lo inexistente tenía un peso, una gravitación. En cambio, lo irreal pasa mucho, por ejemplo, Cristian, en la literatura fantástica, ¿no? Hoy hay una confusión, se piensa que cualquier relato que tenga dragones, hadas, criaturas de 5 cabezas, es literatura, aliens, zombies, es literatura fantástica. Y no, eso es desde el punto de vista de lo irreal, ¿no? A mí se me ocurrió algo, hacer una persona que sea mitad persona, mitad cafetera, y eso ya es literatura fantástica. No, la literatura fantástica necesita esa energía que Jung y Rudolf Otto llaman lo luminoso. Lo luminoso, necesita claro. ese estremecimiento primordial, es el mismo estremecimiento que sufrieron o padecieron y gozaron nuestros antepasados en las cavernas, los antepasados paleolíticos, que tenían que construir su mundo desde la intemperie, porque en esa caverna podía estar agazapado un peligro sin nombre. Entonces, ese mismo estremecimiento, la literatura que produce ese mismo estremecimiento, es una literatura de lo inexistente. Es la verdadera poesía, finalmente, ¿no? Carlos, también Lezama Limas ha dicho que de alguna manera, bueno, también lo dijo, intenta que superemos la causalidad aristotélica, es decir, salirse de esa causalidad. Estamos inmersos en la causalidad, nuestro pensamiento, nuestra cultura, la ciencia, todo está dentro de las categorías aristotélicas que fueron definiendo un ámbito de pensamiento, y Lezama nos propone otro camino. Sí. Es que, por ejemplo, la causalidad aristotélica es la que nos lleva hacia la muerte. Vamos hacia la muerte, ¿no? Como dice Heidegger, el hombre es un ser para la muerte. Un ser arrojado para la muerte, claro. Claro. Él dice, no, el hombre es un ser causal para la resurrección. Una nueva causalidad, ¿no? Una nueva causalidad. Entonces, claro,
Fíjate que mucho antes de que se hablara de esto del efecto mariposa, de que si hay un cambio, una corriente de viento en Asia, esto puede provocar un huracán en México, no sé, todo esto de la conexión entre todas las energías y las fuerzas que se mueven en la Tierra, él ya había acuñado el concepto de la vivencia oblicua. La vivencia oblicua, y él dice, imaginemos que nosotros apretamos el interruptor de la luz en nuestra habitación y en el mismo momento en que apretamos el interruptor de la luz se inaugura una cascada en el lago Ontario. Es decir, esa es la poesía, ¿no? Entonces, cuando él leía, por eso que hay dos lecturas, la lectura pasiva, cuando alguien dice, me leí un libro, ¿no? ¿Qué significa eso? Me leí un libro, ya vamos para el otro libro, vamos a leer otro libro. Esa lectura para Lezama ya en su época madura, él no leía así, ¿no? Él leía buscando estas correspondencias, ¿no? ¿Dónde está la vivencia oblicua? Y de repente él descubría estas historias taoístas, porque los chinos tienen mucho esto de cómo conectar los sueños con la realidad de un modo tal que al final tú no sabes dónde está el sueño, dónde está la realidad, ¿no? Por eso él amaba tanto la filosofía y la poesía china. Decía, cuando él encontraba en estos libros esas imágenes, después él podía hacer un ensayo completo en base a una pequeña historia, un pequeño verso, una pintura china, buscando esta vivencia oblicua, es decir, esta nueva causalidad que es lo que creía él el valor más alto de la imaginación, de la creatividad. Estamos aquí en el jardín rindiendo un homenaje al colosal, al gran, al gigante José Lezama Lima, que ha superado toda la causalidad. Incluso la causalidad revolucionaria, podríamos decir, con la afirmación que dice Barquero al comienzo. Él entra en otra era y nos coloca y coloca a Cuba también en un ámbito histórico distinto, en otro espacio. En los últimos minutos, Carlos, de este programa, entiendo que tú vas a hacer un taller de bolsillo que parte el 21 de septiembre sobre creadores de mundo. Es muy interesante los autores que va a incluir. Aquí nos salimos un poco del homenaje a Lezama Lima. Cuéntanos brevemente, en los minutos que nos quedan, el taller que vas a hacer de bolsillo sobre William Blake, Lovecraft, caramba, qué autores, y Philip Dick. Sí, bueno, no nos salimos mucho porque ellos forman parte de lo que podríamos decir, a mí me gusta llamarlos los poetas cosmogónicos, ¿no? Porque no solo ellos inventan, no solo crean, sino que ellos diseñan un nuevo modelo de mundo, ¿no? Lezama Lima pertenece a esa raza, a esa estirpe, ¿no? de los creadores del mundo, ¿no? Bueno, William Blake con los 4 SOAS, Philip K. Dick con su cosmogonía de doble fuente, y Lovecraft con su visión Lovecraft hablaba de que él le encantaba crear la sensación de ligeras escarbaduras en el espacio-tiempo, ¿no? Qué interesante, porque hay como toda una teoría estética que se podría hilar a partir de ahí. Crear no un remolino fantástico, un remolino de impresiones y de estímulos, como si fuera una droga la literatura, no, ligeras escarbaduras en el espacio-tiempo. Entonces son 3 autores preocupados muy profundamente por diseñar un nuevo modelo de universo. Y es por eso que, pese a que en el taller vamos a hablar de William Blake, vamos a hablar de Philip K. Dick, de Lovecraft, cada uno en sus circunstancias, vamos a conectarlos también, ¿no? Para ver qué nos traen en común, y quizás lo más probable es que también salga el nombre de Lezama Lima por ahí en algún momento. Pero al que se interese en este fascinante taller que va a dar, dictar o dirigir Carlos Lloró, pueden buscar en talleresdebolsillo.cl. Hemos recomendado otras veces otros espléndidos talleres y Carlos un gran guía para entrar. Bueno, prepárense porque hay un riesgo. No sabemos con Carlos Lloró dónde vamos a llegar. Si nos vamos a convertir en un holograma o vamos a quedar atrapados en una era imaginaria. Siempre nos lleva a lugares impensados, y eso es lo interesante de la aventura literaria o el recorrido literario que nos propone. Para terminar, Carlos, para llegar a la Mondego Bahía, es un famoso poema de Lezama Lima. Para llegar a Lezama Lima, tú nos dijiste las cartas. A ver, hablamos de la poesía, hablemos brevemente de la narrativa. ¿Por dónde partirías? ¿Los cuentos, Paradiso? ¿Y qué es Paradiso finalmente? Así, en poquísimas palabras, porque estamos al final del programa prácticamente. Sí, Paradiso es una novela que se le ha llamado novela por comodidad, ¿no? Porque hay que colocar
colocar una marca, ¿no? Una categoría, ¿no? El Lezama decía que definir es cenizar, un verbo que él inventó, ¿no? Es decir, convertir algo en ceniza. Qué buena definir esa frase, sí. Claro, definir es cenizar. Entonces, si nosotros definimos paraíso, lo estamos cenizando. Bueno, eso se relaciona con el verso que decía yo, que tú te escapes en el momento en que habías alcanzado tu definición mejor, ¿no? Claro, cuando algo está definido, ya no hay nada que hacer con eso. Es como una especie de ataúd, ¿no? Un ataúd. La definición es un ataúd para las palabras. Entonces, fíjate que Paraíso es un libro. Yo sugiero a los que quieran leer al Lezama que se metan directo a lo difícil, Hay todo un concepto de lo difícil en el Lezama, solo lo difícil es estimulante, así empieza su ensayo, La expresión americana, de Rilke decía que tenemos que buscar el amor porque es difícil, tenemos que buscar la poesía porque es difícil, ¿no? Entonces lo difícil es un motor. No creo eso que haya una escalera para llegar al Lezama Lima, hay que lanzarse directo a Paradiso y sin ningún preconcepto, ¿no? Ningún preconcepto. Entender que estamos ante una obra espléndida, escrita en un castellano fabuloso, y que es sin ningún tipo de expectativa. Leer y entregarnos, ojalá leer, como se leía antes de la invención de la imprenta, leer en voz alta, ¿no? Totalmente. Si les te van volviendo, y la poesía también, y además hay una sensualidad, te llega el trópico, te llegan muchas cosas, es una prosa estimulante, sensual. Para los cinco y tal vez para los 7 sentidos. Exactamente. Lezama es un escritor órfico, es Orfeo, el gran Orfeo cubano. Te quiero agradecer, Carlos, esta preciosa conversación en esta tarde, en el Desde el Jardín, en este homenaje que le hemos hecho a nuestro querido, admirado José Lezama Lima, que falleció un 9 de agosto de 1976 en La Habana. Un gusto haberte tenido aquí, como siempre, Carlos. Un placer, querido Cristian. Voy a salir y voy a dejar la verja entreabierta, ¿te parece? Por si de todas maneras, quiere entrar alguien más. Alguien puede visitarnos, desde luego. Yo espero que el dragón nos venga a visitar, el dragón de las bibliotecas. Nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín. Recuerden la frase de Voltaire al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval.